dormir es necesario, al menos el cuerpo, las constantes mentales, psíquicas, 8 horas como mínimo, no como un menor de 8 años, pero sí es cierto que el sueño es reparador. El insomnio es la dificultad para mantener o conciliar el sueño, despertarse antes de lo esperable o también puede ser con la impresión de no haber descansado lo suficiente, de no haber tenido un sueño reparador durante al menos un mes. Hablaremos del insomnio, de cuáles son las consecuencias de no haber dormido bien y atentas las embarazadas porque hoy vamos a ver cuáles son los beneficios de la natación durante la gestación. Comenzamos. Sé poco, no lo padezco, pero creo que viene a causa del estrés y el ritmo tan alto y estresante de vida que llevamos. El insomnio lo padezco. Vamos a ver, yo soy una persona, no sé si será genética o no sé qué es lo que me habrá llevado, pero yo soy una persona que me recupero con 4 horas suficiente. Tomo bastante café, también es cierto. No, soy anti medicina y anti todo. Pero lo cierto es que no duermo. O sea, me tomo un café y no me hace el efecto de la tila. Y con 4 horas tengo suficiente. Pues posiblemente la inquietud que sufrimos en estos momentos, la falta de tranquilidad y de paz, el estrés que estamos padeciendo, creo que es una causa que contribuye bastante al insomnio. Óscar, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hablar de insomnio, que quizás la usemos mucho esa palabra. ¿Es dormir poco? ¿Es dormir mal? ¿Qué es? Demasiado, Carmen. Estamos utilizando la palabra insomnio a veces con demasiada alegría, porque la mayor parte de los trastornos que nos refieren los pacientes como insomnio realmente no son insomnio, son otra cosa de la que luego hablaremos. Pero se puede definir el insomnio como la capacidad de dormir mal, de despertarse durante la noche, de despertarse demasiado pronto o de despertarse con la sensación de no estar completamente repuesto de los problemas del día anterior. Bueno, entraremos de lleno en este asunto, pero antes vamos a hablar de los síntomas, de las consecuencias, gracias a un especialista con el que hemos hablado, con Juan Antonio Pareja, que es neurólogo y especialista en medicina del sueño. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, el sueño es un periodo de descanso del ser humano durante el cual todo el mundo intuye que debemos estar dormidos y quietos. Se admite que durante el sueño puede haber unos despertares breves y se admite también que haya una conducta simple, como puede ser cambiarse de lado, ajustarse las sábanas, carraspear, murmurar un poco. Pero se considera que conductas más elaboradas, más complejas o más enérgicas son, digamos, expresión de algunas alteraciones del sueño. Por ejemplo, caerse de la cama, gritar, sentarse súbitamente en la cama, salir de la cama en un estado de medio inconsciencia, vociferar, gesticular, tener una conducta problemática, violenta, todo eso es anormal. Bueno, cuando se tiene carencia de sueño, existe un agotamiento físico, uno se encuentra, digamos, cansado, existe un agotamiento psíquico, uno se encuentra con dificultades sobre todo de atención y concentración, y existe, digamos, una dificultad en las relaciones personales, sociales y laborales. Uno se encuentra que cumple en el trabajo de manera deficiente, uno se encuentra desganado para sus relaciones sociales, uno se encuentra con pérdida de intereses privados que antes tenía. Existen consecuencias del orden físico y psíquico que son importantes. Es importante dormir bien, sobre todo porque permite estar al día siguiente descansado, alerta y plenamente operativo. Cuando uno duerme mal, normalmente tiene una repercusión sobre la actividad física y psicológica del sujeto. Dormir bien es necesario para mantenerse plenamente operativo durante el día. Además, durante la noche se produce un descanso neuronal, digamos, donde se resintetizan los metabolitos consumidos en vigilia, se produce la ensoñación, que es en la cual se rememoran acciones de importancia en vigilia. La ensoñación también conlleva el que haya una reparación sináptica en el sentido de que los circuitos cerebrales no activos en vigilia se activan durante el sueño. Es importante para el sujeto y es importante para el cerebro. Quizá mucha gente ahora se esté preguntando, ¿y todo eso por qué pasa?
cuáles son las causas, ¿no? de que no puedas dormir bien o no descanses bien sin tener alguna preocupación, quizás. Empezamos definiendo de que cuánto tiempo tenemos que dormir un día normalito y corriente. Bueno, pues desde los bebés que duermen 16, 18 horas, Sí. hasta los mayores que tienen que dormir 4 horas y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que definir el insomnio como tal, primero tenemos que definir cuántas horas de sueño tenemos que tener. Y para eso tenemos que tener claro que, por ejemplo, nuestros mayores que se quejan de dormir poco, en muchas ocasiones realmente no duermen poco, duermen suficiente porque es fisiológico. Fisiológico quiere decir que es natural, lo conlleva el ser humano, el que vamos durmiendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta llegar a las edades más avanzadas donde dormimos 4 o 5 horas y eso no es un insomnio, eso es la forma natural del proceso humano. Una vez que tenemos claro que el insomnio es una alteración o bien de la conciliación del sueño, o bien de que me despierto durante varias veces, o bien de que me despierto demasiado pronto, o bien de que me despierto y estoy hecho polvo, podemos definir que hay varias causas para ello. La primera de las causas es intentar saber si es un insomnio primario o es un insomnio secundario. Me explico. Un insomnio primario es que una vez que hemos visto al individuo, le hemos interrogado a él y a un acompañante, que es fundamental. Los datos del acompañante son fundamentales porque a veces vemos cómo el paciente nos dice una cosa y su acompañante nos está diciendo lo contrario. Él no duermo y el acompañante dice sí que duerme, por supuesto que duerme. Entonces es fundamental interrogar al paciente junto con su acompañante y tenemos que definir entonces cuántas horas duerme. A veces el paciente nos refiere que ha dormido poco y el acompañante nos está diciendo que ha dormido mucho. A veces el paciente no sabe explicarlo muy bien. Pero bueno, lo primero es detectar si el insomnio es primario o secundario. Primario es que no averiguamos la causa, no sabemos por qué esa persona duerme poco, y secundario es cuando realmente tenemos una causa subyacente que nos ocasiona el mal dormir. Por ejemplo, una depresión. Una depresión no es infrecuente que se demuestre como me despierto muy pronto, 2 horas antes de lo habitual. Por ejemplo, una ansiedad se demuestra en muchas ocasiones porque me meto a la cama y no duermo y me duermo al cabo de 2 o 3 o 4 horas. O ciertos trastornos que me estoy despertando, por ejemplo, cada 2 o 3 horas. Si yo tengo un problema de próstata que me obliga a levantarme cada 2 horas, pues estoy teniendo un insomnio porque tengo un problema de próstata. Entonces, el problema ahí no sería el insomnio, sería otra enfermedad. ¿Para qué decimos esto? Porque no es lo mismo tratar el sueño puro y duro que tratar la enfermedad que me origina el insomnio. Puedo tener dolores articulares, que no puedo parar quieto. Por ejemplo, no es infrecuente que ciertas inflamaciones de las articulaciones, según estoy un ratillo dormido, pues me empieza a doler y me despierta y me tengo que levantar o moverme y eso me ocasiona un insomnio, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que las causas son conocidas o desconocidas, vamos a lo que podríamos llamar diversos tipos de tratamientos. Hay muchos. Lo primero es tener en cuenta que hay que intentar tener una higiene del sueño. ¿Qué es eso de la higiene del sueño? Horarios, por ejemplo. Por ejemplo, los horarios. Por ejemplo, tener una habitación cómoda, una habitación que nos llame la atención para dormir. Son malas costumbres muy afincadas en nuestro país el ir a leer a la cama, el ponerse a ver la televisión, el oír la radio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a la cama digamos que hay que ir a dormir y a mantener relaciones sexuales. El intentar tener alguna otra actividad en la cama nos deshabitúa de para qué tenemos la cama y por tanto eso nos puede generar sueño. Por tanto, son malas costumbres muchas veces las que tenemos. Entonces, tenemos que tener un entorno agradable, tenemos que tener a veces cierta repetitividad en nuestras actitudes, es decir, el tomar un vasito de leche caliente, por poner un ejemplo, o el tener... rutinas. Unas rutinas, efectivamente. El tener, por ejemplo, como los bebés. Sí, una lectura suave, que no sea interesante, no nos pongamos a leer cosas del trabajo el día siguiente, como hacemos nosotros, porque luego no dormimos bien, claro. Luego la cabeza está dándole vueltas a las cosas y no vamos. Entonces, una vez que tenemos diagnosticado cuál es la causa del sueño y una vez que sabemos que realmente tenemos un insomnio, podemos arreglarlo de muchas formas. Lo ideal que es, si yo sé cuál es la causa, la tendré que tratar. Es decir, si tengo una artritis, tendré que tomar quizás, por ejemplo, un antiinflamatorio antes de ir a la cama. Vale, yo quería antes de que tú nos contaras cómo tratar el insomnio, quería que viéramos las preguntas que nos han hecho en la calle por si tenían relación con todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿te parece, no? Seguro que sí. Venga, vamos allá. ¿Existen distintos tipos de insomnio? Por supuesto, antes hemos dicho que está el insomnio primario, que es en el que no encontramos una causa evidente, y el insomnio secundario, es decir, aquel que es debido a otra enfermedad que me impide dormir. Pero luego también podemos clasificar el insomnio dependiendo de la duración, es decir, el insomnio de corta duración, que son 3-4 días, el de mediana duración, que es más o menos hasta los 30, y el de larga duración, que conlleva un insomnio de más de un mes. O sea, que puede ser hasta toda la vida. Sí, por supuesto. Vamos con la siguiente pregunta que nos hacen en la calle.
¿Qué relación hay entre la edad y las horas de sueño? La relación entre la edad y las horas de sueño está clarísima. Cuanto más pequeños, más dormimos, y cuanto más mayores, menos dormimos. Ahí es donde los médicos tenemos un gran problema, porque en muchas ocasiones tenemos pacientes que nos demandan tratamientos para un insomnio que no es real, sino que es una cosa fisiológica. Es decir, los ancianos duermen 4 o 5 horas y eso es normal, eso no es un insomnio. Entonces, lo primero es saber a qué edad tienes, ¿no? Y decir, tengo que dormir tantas horas, no hace falta dormir más, ni puedo pretender dormir lo que dormía a los 20. Eso es, yo he tenido pacientes en mi consulta que se meten a las 10:30 de la cama y se levantan a las 10 y quieren una pastillita porque no duermen, es que no es normal. Claro, no podemos esperar dormir lo mismo que Lógico. cuando somos jóvenes. Siguiente pregunta. ¿Debo medicarme si no consigo dormir? Jamás. Es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque el automedicarse conlleva en muchas ocasiones a generar una dependencia a los medicamentos que es tremendamente difícil de quitar después. Nunca tome una pastilla si su médico no se lo ha dicho. Y por favor, intente siempre hacer lo que el médico le dice. Si le dice que tome la pastilla 3 veces a la semana, tómelo 3 veces a la semana. Es por su bien. Ahora que mencionamos lo de los medicamentos, bueno, vamos a centrarnos quizás un poquito en el tratamiento. Volvemos al especialista que nos cuente pues, también cómo funciona la unidad de sueño, cómo tratar el insomnio. Lo vemos ahora. Bien, en primer lugar lo que hay que distinguir es si duerme poco y eso es normal o no. Porque el ser humano, la necesidad que tiene de sueño está en promedio en 8 horas, 7-8 horas en un ser adulto. Pero hay adultos que con 4 horas tienen bastante y adultos que necesitan 10 para sentirse descansados. Si una persona duerme 4 horas y se encuentra plenamente descansado, satisfecho del sueño que ha tenido y durante el día cumple a la perfección con todo aquello que debe hacer, esa persona es un dormidor corto, no tiene insomnio. El problema que tiene probablemente es de aburrimiento nocturno, porque a las 4 de la mañana ya está listo y hasta las 8 no entra a trabajar. En cambio, si una persona duerme 7 horas y se encuentra agotado durante el día, eso es un problema. El polisonograma o estudio del sueño es la técnica que permite registrar el sueño humano, permite registrar los diferentes estados del sueño y de la vigilia, por lo tanto identifica los estados del ser y además las circunstancias que concurren en tiempo real. Quiero decir, que permite identificar qué ocurre y en qué estado del sueño ocurre. Lo que decíamos antes, hay trastornos que ocurren en sueño REM, trastornos que ocurren en sueño no REM. Estamos en la habitación en la que controlamos los estudios que se realizan cada noche. Estamos viendo 3 ordenadores que realmente son, corresponden a los 3 polígrafos, a cada uno de los cuales está monitorizado cada paciente. Entonces el técnico a cargo del cuidado del buen curso del registro y a cuidado de cualquier necesidad de los pacientes puede observar aquí los registros en tiempo real, lo que está ocurriendo, y también existe una monitorización en vídeo y audio, de tal manera que cualquier incidencia que ocurra en cualquiera de las habitaciones, el técnico puede reaccionar adecuadamente. Él tiene la misión de obtener un buen registro en las mejores condiciones, en condiciones óptimas, para que luego los médicos especialistas en medicina del sueño podamos hacer una interpretación cabal. Bueno, me imagino que quien va a una unidad de sueño ya está teniendo problemas ya más o menos graves, ¿no? O serios con el tema del insomnio. Seguro que sí, seguro que sí. Primero, igual teníamos que detallar un poquitín lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? ¿Qué es eso del polisomnograma? Bueno, el polisomnograma es una maquinita, un ordenador hoy en día, donde nos conecta una serie de sensores a la cabeza, al pecho y a una serie de sitios donde nos da la respiración, las ondas cerebrales durante el sueño, que nos hacen ver a los médicos más o menos qué indicios hay de problemas durante el hecho de dormir. El hecho de dormir es un acto inconsciente y que entonces ahí nos queda registrado. Entonces, el polisomnograma sencillamente es una hojita, ahora en la actualidad es una pantalla de ordenador donde nos da una serie de ondas cerebrales, respiratorias, cardíacas, etcétera, etcétera, y se va registrando qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque digamos que el sueño tiene muchas fases, ¿no? Una de las fases es la inducción del sueño, es decir, cuando empiezo las fases, fase 1, fase 2, fase 3, que digamos que es más profundidad cada vez en el sueño. Luego ha hablado el doctor del sueño REM y el sueño no REM. Bueno, ¿qué es eso del sueño REM? El sueño REM es el sueño del movimiento rápido de ojos. Durante la noche tenemos varias fases. Entonces, una de las fases es la REM, que es Rapid Eye Movement, es decir, movimiento rápido de ojos,
que los ojos continuamente están moviéndose, como si estuviésemos locos. Eso es lo que llaman el sueño REM. Y el sueño no REM, pues es justo lo contrario, es decir, los ojos están quietos, habitualmente están vueltos hacia arriba y quietecitos, no hacen ningún movimiento. Eso se correlaciona muchas veces con las ensoñaciones. ¿Qué son las ensoñaciones? Lo que llamamos sueño. Es decir, esas imágenes oníricas que dicen los textos, oníricas visuales, es decir, visuales, auditivas, etcétera, donde realmente muchas veces completamos nuestra vida de cosas que no hemos tenido jamás. Incluso algún poeta decía que te he tenido en brazos en mis sueños cuando no he podido tenerte en realidad, ¿no? Cierto es decir, el sueño es una fase compensatoria del ser humano. No sabemos muy bien qué es lo que pasa, sabemos unas pequeñas pinceladas dentro de lo que es la enormidad de lo que es el cerebro, ¿no? Se recuperan neurotransmisores, es decir, hay esas sustancias químicas que se consumen durante el día en gran medida, se depuran conexiones sinápticas, se reordenan recuerdos, se hacen muchas cosas. Y por cierto, ¿sabían ustedes que soñamos más o menos 5 veces todas las noches, aunque no nos acordemos? ¿No lo sabías, Carmen? No, bueno, es que a mí me pasa que alguna temporada sueñas mucho y te levantas con 4 o 5 sueños distintos, lo que pasa es que los vas olvidando a lo largo del día. Pues realmente la característica normal y corriente en una persona que duerma bien es que sueña aproximadamente 5 veces. Pero vale más no acordarse. Pero de esas 5 veces, como norma general, solo nos acordamos si despertamos o disminuimos nuestro nivel de sueño en los próximos 10 minutos de haber soñado. Por lo tanto, muchas veces dice, hoy es que hoy no he soñado nada. Ha soñado, seguro que ha soñado, pero no ha tenido la suerte o la desgracia, depende cómo sea el sueño, de despertarse justo en los 10 minutos siguientes. Todavía teníamos más preguntas de la calle, vamos a responderlas. Sí, yo quería saber qué enfermedades existen relacionadas con el sueño. ¿Enfermedades relacionadas con el sueño? Cientos, Carmen, son cientos. Realmente con el sueño están relacionados desde enfermedades reumáticas, enfermedades cardiovasculares, están relacionadas también enfermedades psiquiátricas, por supuesto, que son de las más abundantes y son muy típicas, pues por ejemplo, la ansiedad, la depresión, problemas de próstata, problemas de diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes, si recordamos un poquito de otros programas, uno de los síntomas era que bebía mucha cantidad de agua. Si bebo mucha cantidad de agua, orino muchas veces. Y lógicamente, Carmen, me voy a tener que levantar por las noches, aunque no quiera, ¿no? Entonces, hay multitud de enfermedades que están relacionadas con el insomnio, pero prácticamente casi cualquier enfermedad. Por ejemplo, una de la que un día hablaremos que es muy bonita, que es la enfermedad, la apnea del sueño, es decir, esas personas que tienen un problema con la respiración durante el sueño. Pero eso lo dejamos para otro programa. Vale, pues vamos ahora con una última cuestión que nos han planteado. Duermo 8 horas, pero me levanto cansado. ¿Qué me puede pasar? Bueno, eso también puede constituir un tipo de insomnio o un problema durante el sueño, pero mejor vamos a dar paso al especialista que nos lo va a explicar un poquito mejor. El insomnio paradójico es un trastorno en el cual algunas personas se quejan y consultan porque creen que duermen mal, que duermen poco, incluso que duermen poquísimo. Y cuando nosotros realizamos el estudio correspondiente, el polisonograma, observamos que duermen bien o que por lo menos hay una discrepancia sustancial entre la estimación subjetiva del sueño y la documentación objetiva de lo que duermen. Por ejemplo, si se pregunta al paciente después del estudio ¿cuánto ha dormido esta noche?, puede decir 2 horas y nosotros documentamos que ha dormido 7, hay una discrepancia notable. Eso es el insomnio paradójico, la mala percepción del descanso nocturno, que el ser humano no tenga conciencia de lo que ha descansado, cree que no duerme cuando en realidad duerme prácticamente bien. ¿Esto pasa habitualmente? Bueno, yo creo que sí, pero que no todo el mundo tiene ese... Es lo que te comentaba cuando a veces en la consulta es importantísimo el testimonio del marido, de la mujer, del hijo, que en muchas ocasiones te está llevando la contraria a lo que el paciente dice, ¿no? Es una situación muy curiosa, ¿no? Ves al paciente delante, enfrente de ti diciendo una cosa y al pariente por detrás diciendo más o menos lo contrario. Dentro de esos problemas están, por ejemplo, la gente que echa muchas siestas, que también influye mucho en la calidad del sueño por la noche. Y lógicamente el insomnio paradójico, al final algún trastorno seguro que hay, porque si yo me levanto por la mañana con la sensación de que no he dormido bien, algo pasa. Otra cosa es que en muchas ocasiones los médicos no tenemos el conocimiento suficiente para saber qué es lo que hay detrás de esa percepción del paciente de que ha dormido mal. Es decir, si un paciente se queja de que ha dormido mal, seguro que ha dormido mal. ¿Por qué tiene la percepción de que ha dormido solo 2 horas cuando realmente igual ha dormido 7?
Ese es un problema que hoy por hoy no somos capaces de resolver, pero seguro que en un futuro vamos a resolverlo, no cabe duda. Es curioso esto, ¿eh? Claro. Que uno se levante con una sensación distinta a la que realmente... Sí. A la que Incluso realmente... estamos viendo muchas veces como le dice, a ver, regístreme usted en una libretita cuánto ha dormido cada día. Y te pone un día 2 horas, otro día 3 horas, otro día 4 y media, y luego ves al pariente por detrás diciendo que va, si duerme como un ceporro, está todo el día durmiendo, ronca, e incluso por las tardes también se queda dormido. Es decir, hay algo que está fallando y que los médicos hoy por hoy no somos capaces de diagnosticar ni de saber cuáles son las cosas. Pero cuando un paciente se queja, está claro que algo hay. Óscar, vamos con nuestro habitual resumen para que a todo el mundo le queden claro todos los términos que hemos mencionado hoy en el programa. Bueno, pues vamos allá. Como todos los días vamos a resumir las causas principales y qué es lo que podemos hacer, ¿no? El insomnio, acostarse y levantarse siempre a la misma hora, como norma general, es una cosa que deberemos hacer. No hay que dormir durante el día. Las siestas quitan muchas horas de sueño por la noche. Deje de fumar. Al principio es perjudicial para su sueño, pero con el tiempo lo va a agradecer, verá cómo duerme mejor y además su corazón se lo agradecerá. Si toma cafeína, por favor, que sea por las mañanas. No me tome cafés por las tardes y por las noches, que luego le va a influir. No beba alcohol, al menos en las últimas horas, porque cuando usted bebe alcohol, lo que nos está pasando es que va a alterar la calidad de ese sueño y por tanto tendremos problemas luego. La habitación debe estar en condiciones óptimas. No se nos olvide, tiene que ser cómoda, que nos atraiga para dormir. Ayuda mucho para esto realizar acciones que siempre sean repetitivas antes de ir a la cama. El vasito de leche, una lectura amable, sin complicaciones. Hay que vaciar la vejiga, que no se nos olvide. En muchas ocasiones nos metemos a la cama y al poco tiempo nos volvemos a levantar. Distráigase con una actividad que le relaje mucho, pues igual ver un programa de televisión que a veces no es muy interesante. Y desde luego, si alguna vez utiliza un medicamento, que sea por un tiempo lo más breve posible y siempre siga las indicaciones de su médico, por favor. Gracias, Óscar. Vamos a cambiar ahora totalmente de asunto. Vamos con una cosa relacionada con el agua, que nos gusta mucho. Vamos a dar unos consejos a las embarazadas porque su salud puede mejorar mucho si ven este vídeo y siguen lo que nuestro especialista nos va a contar. ¿El agua en el embarazo es buena o no solo es buena, sino que además es recomendable? Vamos a descubrir hoy los beneficios. ¿Por qué a las embarazadas les viene especialmente bien? Bueno, son técnicas que se vienen desarrollando en los últimos años. Una mujer embarazada, lo más correcto es que empiece a hacer los ejercicios en el agua a partir del tercer mes de gestación. No hay límite, hasta el momento del parto los podría hacer. Hombre, va en función de cada persona, tiene que tener unos consentimientos médicos, lo que es un consejo médico. Hay muchos ejercicios en el agua, sobre todo son estiramientos, fortalecimientos musculares, después incremento mejora a nivel cardíaco, respiratorio, pero bueno, sobre todo fortalecimientos y relajaciones musculares. ¿Porque de cara al parto ayuda o no? Sí, sí ayuda. Además, la persona está más segura de sí misma y lo que son los fortalecimientos musculares los va a notar, ¿no? La persona embarazada, si hace los ejercicios a partir del tercer mes de gestación, pues tiene tiempo para hacer un desarrollo muscular óptimo, para tener un mejor embarazo, un mejor parto. Hablabas de estiramientos, o sea que no estamos hablando de un ejercicio físico de una intensidad alta, ¿no? En estos casos. No, son moderados, ejercicios de actividad moderada, ejercicios tranquilos, pausados. Vamos a hacer lo que son niveles aeróbicos suaves. Por ejemplo, un ejercicio que podría ser bueno dentro del agua para fortalecer todo lo que has mencionado. La persona que ya sabe nadar, un ejercicio muy recomendado sería el nado a espalda, pero con los pies por debajo de las láminas de agua, lo que son sentadillas. Sí, no estirar el cuerpo, ¿no? No estiramos el cuerpo, vamos a hacer posiciones sentadas, trabajar de forma que la barriga acomode el feto en esas prácticas. Podemos diferenciar dos ejercicios, de forma estática y de forma dinámica. De forma dinámica son movimientos en el agua, bien nados a espalda, a crawl, a braza, que los más recomendados son el de espalda con sentadillas o braza de forma muy suave. Después, de forma estática, son todos estiramientos, sobre todo de piernas a nivel de rodillas, muslos, ingles. Es que el impacto en el agua es mínimo y claro, uno con una panza muy grande no puede hacer mucho.
Mucha historia. Fíjate si será bueno el agua, que hasta últimamente el preparatorio del parto, el preparto, lo están haciendo en muchos hospitales ya en bañeras. Es cierto eso, que se empieza... Y en todo caso es un placer. Pero bueno, porque dicen que ayuda, ¿no?, a aliviar el dolor. Y a relajar, por supuesto. Pero lo que es el expulsivo, eso ya es más... Sí, claro, normal. Bueno, pues ya han visto que lo de hacer ejercicio en el agua, bueno, siempre es positivo para casi todo, pero claro, a las embarazadas con ese peso de más, pues les viene mucho mejor. Óscar, gracias. Gracias a ti y gracias a toda la audiencia por estar un día más con nosotros. Continuamos el próximo día. Eso es. Nosotros en nuestro siguiente programa vamos a hablar de más temas de salud, como hacemos todos los días. Les esperamos. Hasta entonces.